Cuando vi el coche de mi esposo estacionarse frente a la casa una semana antes de lo previsto, sentí que la sangre me abandonaba el cuerpo. No era miedo a su regreso, no del todo, sino miedo a lo que podía encontrar aquí. Los platos en la cocina aún olían a la cena que compartí con alguien que no era él. En el respaldo de una silla, colgaba el pañuelo equivocado. Me apresuré a esconderlo, a fingir que nada había cambiado, pero mis manos temblaban tanto que casi lo dejé caer. Escuché el ruido de la puerta, su llavero tintineando como siempre, ese sonido que antes era hogar y ahora me atravesaba como un cuchillo. Él llamó mi nombre, su voz cargada de sorpresa por encontrarme con el corazón en la garganta. Yo le respondí casi sin aire, mientras trataba de recordar dónde había dejado ese maldito vaso de vino vacío, el que él jamás usaba. Y ahí estaba, sobre la mesa, testigo silencioso de algo que yo misma no sabía cómo explicar. Él aún no lo había visto, pero lo haría. Y cuando lo hiciera, sabría que algo había sucedido. Que 3 meses atrás cometí un error. El error que cambió todo. Déjame contarte cómo empezó todo, antes de que el mundo se me viniera encima. La primera señal de que algo en mi vida estaba a punto de cambiar no fue un mensaje secreto ni una discusión en casa. Fue el silencio. Un silencio tan denso que parecía llenar cada rincón de las paredes, que se pegaba a la piel como humedad en invierno. Mi esposo se fue en una de sus interminables giras de trabajo. Al principio, como siempre, me quedé tranquila organizando la casa, anotando tareas, pensando en cómo aprovechar esos días de calma. Pero al segundo día, el eco de mis propios pasos me empezó a molestar. Al quinto, el eco se convirtió en compañía indeseada. Y al 10º, el silencio se volvió insoportable. Me descubrí abriendo ventanas solo para escuchar coches pasar, perros ladrar, algo. Me encontré dejando la televisión encendida en canales que ni siquiera veía, solo para romper la sensación de vacío. Preparaba café y sin darme cuenta servía 2 tazas, como si mi cuerpo se negara a aceptar que estaba sola en esa mesa. Los muebles, la vajilla, hasta las fotos en las paredes parecían mirarme con reproche, recordándome que mi vida había caído en una rutina que ahora me asfixiaba. Fue en medio de esa rutina que apareció él. El vecino nuevo. Ni siquiera lo había notado cuando se mudó, al parecer había llegado mientras yo estaba fuera unos días, visitando a una amiga. La primera vez que lo vi, estaba cargando cajas desde su coche, y había algo torpemente encantador en cómo trataba de equilibrar 3 a la vez. Le ofrecí ayuda más por instinto que por deseo, y él, con una sonrisa agradecida, aceptó. Esa sonrisa tenía algo diferente, no exageradamente encantador, sino auténtico, como si de verdad estuviera contento de que alguien le tendiera la mano. Entré en su apartamento por primera vez ese mismo día. Olía a pintura fresca y a cartón. Las paredes estaban desnudas, las cortinas aún dobladas en una esquina, y la mesa improvisada con una caja y una manta. Era un lugar en construcción, igual que él, pensé sin querer. Él me contó mientras abría otra caja, que acababa de divorciarse. Dijo divorcio con una naturalidad que me sorprendió, como si no fuera una herida sino una anécdota. Pero sus ojos, esos ojos, contaban otra historia, la de alguien que había pasado por algo que aún dolía. Esa primera charla fue corta, casi banal. Nombres, de dónde veníamos, lo típico. Pero al despedirme y volver a mi casa, sentí algo extraño. Algo que no podía nombrar. Quizás curiosidad, quizás alivio de tener a alguien nuevo con quien cruzar 2 palabras. O quizás simplemente la sensación de que, después de tantos días de silencio, alguien había hecho ruido en mi mundo. Las noches se volvieron diferentes. Encendía una lámpara y miraba su ventana. A veces estaba iluminada, a veces oscura. Me preguntaba qué hacía, si aún estaba desempacando, si cenaba solo. Me sorprendí pensando en detalles tontos, si le gustaba el café o el té, si tenía familia cerca, si le molestaría que la puerta de mi jardín chirriara cuando la abría por la mañana. Un jueves, mientras volvía del supermercado con las bolsas cortándome las manos, él apareció de nuevo, casi como si me estuviera esperando. ¿Quieres ayuda?, dijo, y su voz fue más amable de lo que esperaba. Se llevó 2 bolsas sin preguntar y caminó a mi lado hasta la puerta.
Era un gesto simple, pero sentí algo mover dentro de mí, algo que no debería haberse movido. Me pregunté por qué. Porque no era que mi matrimonio estuviera roto. No había peleas diarias ni gritos, no había odio. Solo, había una calma tan extensa que se había vuelto invisible. Mi esposo me quería, yo lo sabía. Pero su manera de querer era práctica, casi metódica. Pagar las facturas, arreglar la cañería, llamar cada noche para decir, ¿todo bien? Y sí, todo estaba bien. Pero a veces bien es otra forma de decir vacío. Guardé los productos, cerré la puerta, y mientras escuchaba sus pasos alejarse por el pasillo, algo en mí quiso volver a abrirla. Llamarlo para agradecerle de nuevo, para preguntarle cualquier cosa absurda solo para seguir oyendo su voz. No lo hice. Solo apoyé la frente en la madera y respiré. Esa noche en la mesa serví 2 platos. Me di cuenta de inmediato y retiré uno sintiéndome ridícula. Me senté, comí sola, y el sonido de los cubiertos golpeando el plato me pareció tan fuerte que tuve que encender la radio. Mientras sonaba una canción vieja, la miré al reloj. No esperaba una llamada de mi esposo, ya había dicho que estaría ocupado. Pero esperaba algo más. No supe qué nombre darle. No era esperanza, no era ansiedad. Era como un susurro en el fondo de la mente que decía, no estás tan sola como crees. Esa noche dormí mal. Me movía de un lado a otro, escuchando cada ruido de la casa. Me imaginaba su apartamento, el desorden, las cajas. Me lo imaginaba sentado solo, mirando una taza de café o tal vez su teléfono. Me lo imaginaba sonriendo de nuevo, esa sonrisa que había llenado el aire de mi cocina por un instante. No sabía entonces que esa sonrisa, ese gesto tan simple, iba a cambiarlo todo. El viernes amaneció con un aire diferente, como si la casa supiera algo que yo aún no me había atrevido a admitir. La noche anterior había sido larga, llena de vueltas en la cama y pensamientos dispersos, y al despertar, sentí esa mezcla de cansancio y expectación que no tenía sentido. Me hice un café, el primero del día siempre era el mismo ritual, pero esta vez noté que limpié con más cuidado la mesa de la cocina, que busqué un mantel bonito en el cajón, uno que no usaba desde hacía años. Me quedé mirándolo preguntándome por qué me importaba tanto si la mesa se veía acogedora o no. Durante la mañana intenté distraerme. Lavé la ropa, organicé algunos armarios, y hasta abrí una caja con cosas viejas que llevaba años guardada. Dentro había fotos de cuando recién nos mudamos a esta casa, y ahí estaba yo, más joven, con la misma sonrisa pero otra luz en los ojos. Me quedé mirando una de esas fotos más tiempo del necesario. No era tristeza, era como si buscara algo en mi expresión que ya no encontraba en el espejo. Fue a media mañana cuando escuché un golpe suave en la puerta. El sonido me hizo saltar el corazón, y sin pensar, me arreglé un mechón de cabello antes de abrir. Era él con una sonrisa tranquila, sujetando una pequeña bolsa de pan. Compré de más en la panadería, pensé que tal vez te gustaría, dijo. No sabía qué contestar de inmediato, así que solo lo invité a pasar. No era la primera vez que lo veía, pero sí la primera vez que entraba con tanta naturalidad, como si el simple gesto de traer pan abriera la puerta a algo más. La conversación fue sencilla al principio. Me preguntó cómo estaba, si mi esposo seguía de viaje. Yo contesté con frases cortas notando que él escuchaba con una atención rara, una atención que se siente cuando alguien de verdad quiere saber la respuesta, no solo rellenar el silencio. Nos sentamos en la cocina, y sin darme cuenta había puesto agua para té. Me sorprendí al verme preguntándole si prefería té o café, como si su opinión importara más de lo que debería. Al servir las tazas nuestras manos se rozaron apenas. Fue un contacto accidental casi inexistente pero sentí algo que no esperaba, un leve estremecimiento, un calor extraño que se quedó en la piel incluso después de apartar la mano. Traté de disimularlo, de concentrarme en el té, en cualquier cosa que no fuera ese momento. Él me contó un poco más sobre su vida. Que había trabajado en diferentes ciudades, que le gustaba cocinar aunque casi nunca lo hacía. Yo asentía escuchando pero al mismo tiempo estudiando la forma en que movía las manos al hablar,
cómo inclinaba la cabeza cuando esperaba una respuesta. Me sorprendía la facilidad con la que llenaba el espacio sin esfuerzo, sin hacer que la conversación pareciera forzada. El reloj avanzó sin que me diera cuenta. Me escuché a mí misma diciendo algo que no había planeado. ¿Te gustaría venir a cenar un día de estos? Nada complicado, solo algo casero. Lo dije con tono ligero como si no significara nada, pero dentro sentí un leve temblor, como si hubiera abierto una puerta que no sabía si podía cerrar. Él sonrió y dijo que le encantaría. Cuando se fue, la casa se sintió distinta. Me quedé un momento parada en la puerta, mirando el pasillo vacío. Luego miré la mesa de la cocina, las 2 tazas aún humeantes. Era un detalle pequeño, pero me dio la sensación de que algo había cambiado de lugar en mi mundo. Esa tarde me encontré revisando la despensa con una dedicación extraña. Pensaba en qué podía cocinar, en qué platos usar, en si tenía velas guardadas. No estaba planificando una cena cualquiera, aunque me repetía que sí, que solo era hospitalidad. Pero mis manos buscaban el mantel más bonito, el que ni siquiera usábamos en los cumpleaños. Cuando cayó la noche el silencio volvió, pero ya no era el mismo silencio vacío. Ahora era un silencio expectante. Y mientras apagaba las luces de la cocina, me encontré mirando el reflejo de mi rostro en la ventana, preguntándome qué era exactamente lo que esperaba. Al día siguiente él llegó puntual. Traía una botella de vino, y una sonrisa que no supe si era de cortesía o de algo más. Yo había preparado una cena sencilla, nada demasiado elaborado, pero me encontré nerviosa, ajustando los cubiertos, acomodando los platos como si fuera una mesa de revista. Me di cuenta de que había elegido un vestido que no usaba desde hacía tiempo, uno que siempre me hacía sentir diferente. Comimos, bebimos vino, hablamos de todo y de nada. Y mientras hablábamos, sentía como se deshacía algo dentro de mí, como si el aire en la habitación se hubiera vuelto más ligero. Nos reímos más de una vez, no de grandes bromas, sino de cosas pequeñas, de anécdotas sin importancia. Yo no recordaba cuando había reído así por última vez en mi propia casa. Hubo un momento mientras recogía los platos, en que nuestras manos se cruzaron otra vez. Esta vez no fue un roce accidental. Nos quedamos mirándonos y sin decir nada más nos acercamos. Asterisco asterisco nos besamos, asterisco asterisco. El beso duró apenas un instante, un susurro de algo que no sabíamos si debía ser. Cuando nos apartamos, el aire en la habitación parecía más denso. No dijimos nada. No hacía falta. Él se levantó, agradeció la cena con una voz un poco más baja y salió. Me quedé sola en la cocina, mirando los platos sobre la mesa. El mantel bonito, la vela apagada, la botella de vino a medio terminar. Y me quedé de pie ahí con el corazón latiendo demasiado rápido, preguntándome qué había hecho y por qué, con la certeza de que desde ese momento, todo se sentía distinto. El día después del beso comenzó de manera extraña, como si el aire mismo pesara de forma diferente. Abrí los ojos temprano, antes de que sonara la alarma que casi nunca uso, y me quedé mirando el techo, consciente de cada pensamiento que me golpeaba en oleadas. El beso había sido breve, casi un roce, pero había dejado algo colgando en el aire, algo que no se podía ignorar. Me senté en la cama, miré la silla donde había dejado la ropa de la noche anterior y sentí una especie de vergüenza tranquila, mezclada con una curiosidad que no sabía cómo controlar. Intenté comenzar el día como si nada hubiera pasado. Puse la cafetera, ordené un poco la sala, abrí las ventanas. Todo igual, como siempre. Pero cada pequeño movimiento me recordaba que había un cambio, aunque nadie más que yo pudiera sentirlo. Me di cuenta de que cada sonido, la cafetera burbujeando, el reloj marcando las horas, parecía más fuerte, como si el silencio que los rodeaba se hubiera vuelto consciente de sí mismo. No pensé en llamarlo ni en mandar un mensaje. No había sido planeado, no había sido hablado. No había ni siquiera una promesa implícita. Solo una línea cruzada. Pero aún así, cada vez que mi teléfono vibraba, mi corazón daba un salto como si esperara que fuera él. Y al mismo tiempo, temía que lo fuera. Decidí salir de la casa para escapar de esa sensación.
Me puse un abrigo ligero y caminé hasta el pequeño café de la esquina, ese que siempre estaba medio vacío a media mañana. Pensé que era un plan seguro, un café, una revista, volver a casa y seguir con mi rutina. Pero al abrir la puerta del café, ahí estaba él, sentado en una mesa junto a la ventana, con una taza en la mano y una expresión que mezclaba sorpresa y algo más difícil de descifrar cuando me vio. Hubo un segundo en el que pensé dar la vuelta, fingir que no lo había visto. Pero ya era tarde, él levantó la mano en un saludo suave, casi tímido, y yo, como si mi cuerpo actuara solo, avancé hacia él. Nos sentamos juntos, aunque yo insistí en que solo sería un momento, un café rápido. Pero ese momento se alargó. Él habló de cosas triviales, un trabajo pendiente, una reparación que tenía que hacer en su apartamento, y yo respondía, aunque ambos sabíamos que había algo más debajo de esas palabras simples. Cada frase que decíamos llevaba una carga de lo no dicho, como si el café fuera solo una excusa para sentarnos uno frente al otro y mirar el espacio entre nosotros. Me descubrí observando detalles que nunca habría notado antes, la forma en que giraba la taza entre sus manos, cómo bajaba la mirada por un segundo antes de mirarme de nuevo. Y lo más inquietante era lo que sentía dentro de mí. No era una pasión explosiva ni un deseo abrumador, era una especie de imán silencioso, una atracción que parecía crecer con cada silencio compartido. Cuando terminamos el café, me levanté primero. Tengo que volver a casa, dije, y él solo asintió. Salí a la calle y el aire me golpeó la cara como un recordatorio de la realidad, pero no me hizo olvidar la sensación de haber estado en esa mesa con él. El resto del día se me escapó de las manos. Hice las tareas de siempre, lavé platos, doblé ropa, contesté mensajes de mi esposo que llegaban desde otra ciudad. Él me preguntaba cómo estaba todo, si había pagado la factura de la luz, si la caldera funcionaba bien. Preguntas correctas, preocupaciones prácticas. Yo respondía todo bien, y de algún modo esas dos palabras me sonaban vacías incluso a mí. Me sorprendí mirando por la ventana más de una vez, como si pudiera verlo pasar, aunque sabía que probablemente no lo haría. Cada sombra en la calle me parecía un posible reflejo suyo, cada ruido en el pasillo un anuncio de su presencia. Era absurdo pero inevitable. Por la tarde decidí dar un paseo, pensando que así despejaría mi mente. Caminé sin rumbo pasando por tiendas, esquinas conocidas, hasta llegar de nuevo a mi propia calle. Y ahí, frente al edificio, lo vi de lejos, cargando una bolsa de compras, con ese gesto natural, tranquilo, como si nada hubiera cambiado. Cuando pasó a mi lado, sonrió. Solo eso, una sonrisa breve sin palabras. Pero esa sonrisa otra vez, se me quedó pegada en la piel. Esa noche cené sola, como siempre, pero algo había cambiado incluso en eso. La comida tenía menos sabor, el silencio era más denso. Y mientras lavaba los platos, mis pensamientos regresaron al beso, al café, a la sonrisa. Intenté convencerme de que no significaba nada, que era solo un momento de confusión, un impulso. Pero mientras secaba los vasos, su imagen seguía ahí, persistente, como una nota que no se apaga aunque la canción ya terminó. Antes de dormir, miré el teléfono una última vez. No había mensajes. Y sin embargo lo dejé en la mesita de noche boca arriba, como si estuviera esperando que la pantalla se encendiera en cualquier instante. Me acosté, cerré los ojos y sentí el peso de todo lo que no había dicho, de todo lo que en silencio, ya había empezado a cambiar. El siguiente día amaneció con un cielo gris y una llovizna fina que parecía quedarse suspendida en el aire. Me levanté temprano, sin haber dormido bien, y la primera imagen que cruzó por mi mente fue su rostro en aquel café, la sonrisa breve, la mirada que parecía decir más de lo que ambos nos atrevíamos a expresar en voz alta. Me quedé sentada al borde de la cama por un buen rato con las manos apoyadas en las rodillas, sintiendo como el peso de mis pensamientos me mantenía inmóvil. Decidí ocuparme con tareas domésticas, como si ordenar las cosas a mi alrededor pudiera ordenar también lo que sentía por dentro. Barrí, limpié, abrí ventanas para dejar entrar el aire frío. Pero incluso mientras pasaba un trapo por la mesa, no podía evitar ver en mi mente la imagen de sus manos sobre esa misma mesa la noche de la cena, cómo había tomado la botella de vino, cómo la había puesto suavemente a un lado. A media mañana sonó el teléfono, era mi esposo,
llamando desde la ciudad en la que trabajaba. Su voz era cordial como siempre, pero había algo mecánico en ella, como si estuviera leyendo de un guión invisible. Me contó sobre su día, sobre reuniones, sobre lo cansado que estaba. Yo respondí con monosílabos, con frases cortas. Sí, todo bien, sí, ya pagué la factura, sí, la caldera funciona. Era un diálogo funcional, casi como una lista de tareas completadas. Colgamos después de unos minutos y me quedé mirando el teléfono en silencio. No había nada malo en esa llamada, pero me dejó una sensación de vacío. Cerca del mediodía, escuché un golpe en la puerta. Era él. Traía una caja mediana y me dijo que necesitaba ayuda para subir algunas cosas a su apartamento. Acepté de inmediato, casi sin pensar, y tomé un abrigo ligero. Subí detrás de él cargando una bolsa, y entré en su piso por segunda vez. Esta vez, la atmósfera era distinta. Las cajas seguían allí, algunas abiertas, otras aún cerradas, y había un olor leve a madera, a muebles nuevos. Me ofreció un vaso de agua y acepté, sentándome en una silla improvisada. Miré alrededor mientras él movía algunas cosas. Había libros apilados en una esquina, un cuadro apoyado en la pared aún sin colgar, un par de platos en el fregadero. Era un espacio en construcción, y de alguna manera, ese desorden me resultaba más acogedor que el orden perfecto de mi propia casa. Me sentía extrañamente cómoda ahí, aunque sabía que no debía. Me preguntó si podía ayudarle a abrir una de las cajas. Nos sentamos en el suelo y mientras sacábamos cosas, nuestras manos se cruzaron más de una vez. No había nada explícito, nada fuera de lugar, pero el silencio que nos rodeaba parecía cargado, como si cada pequeño roce tuviera un significado que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Conversamos mientras tanto. Él habló de su mudanza, de lo difícil que había sido dejar su antigua casa, de la sensación de empezar de cero. Yo lo escuché y por un momento me vi reflejada en sus palabras. No porque estuviera mudándome, sino porque también sentía que algo en mí buscaba empezar de nuevo, aunque ni siquiera supiera cómo o dónde. Cuando me levanté para marcharme, noté que él se quedó mirándome un segundo más de lo normal. No dijo nada. Yo tampoco. Solo asentí como si ese gesto pudiera cerrar la conversación sin tener que decir lo que realmente pasaba por nuestras cabezas. Bajé las escaleras y regresé a mi apartamento con la sensación de haber dejado algo colgando en ese aire cargado de cajas y polvo. De vuelta en mi casa, la tarde se sintió más larga de lo habitual. El cielo seguía gris y la luz que entraba por la ventana era débil, como si todo estuviera envuelto en una bruma que no solo cubría la calle, sino también mis pensamientos. Me senté en la mesa del comedor y abrí un libro, pero no pude concentrarme en una sola página. La conversación con mi esposo esa mañana resonaba en mi mente, su voz cansada, su rutina. Y al mismo tiempo el recuerdo de la voz del vecino, más cercana, más viva, se mezclaba con todo lo demás. No era que quisiera reemplazar una cosa por la otra, era más bien que estaba empezando a notar las grietas en lo que antes me parecía sólido. Cerca del anochecer, encendí una lámpara y preparé algo de cena, aunque no tenía hambre. Movía las manos automáticamente cortando verduras, calentando agua, pero mi mente estaba en otro lugar. Pensaba en cómo me había sentido en su apartamento, cómoda, tranquila, como si la incomodidad fuera no estar ahí, sino volver aquí. Mientras comía sola, pensé en llamar a una amiga, alguien con quien pudiera hablar de cualquier cosa banal. Pero no lo hice. Guardé el teléfono, lavé los platos y me quedé de pie frente a la ventana, mirando cómo la lluvia ligera seguía cayendo. Antes de irme a dormir, la imagen de sus manos sacando libros de las cajas volvió a mí. Me quedé pensando en cómo esas manos parecían tener un modo de llenar los silencios sin decir palabra. Me acosté tarde apagando la luz solo cuando el cansancio venció a la confusión. Y mientras el sueño me iba atrapando, sentí algo claro y contradictorio, una calma que no debería estar ahí, y una inquietud que ya no podía ignorar. La mañana siguiente amaneció con un sol tímido que apenas se atrevía a colarse por las cortinas. Desperté con la sensación de que el aire estaba distinto, más pesado y al mismo tiempo expectante, como si algo invisible me empujara a levantarme. Caminé descalza hasta la cocina y puse la cafetera,
escuchando el burbujeo del agua como una especie de ancla a la normalidad. Intenté concentrarme en cosas simples, el pan, la mantequilla, la fruta en la mesa. Pero cada pequeño gesto parecía teñido por un pensamiento recurrente, una pregunta silenciosa, ¿lo veré hoy? Pasé la mañana intentando distraerme. Organicé un cajón de papeles, revisé facturas, hasta limpié una lámpara que llevaba semanas cubierta de polvo. Hacía todo eso con la precisión de alguien que busca no pensar demasiado. Pero en realidad cada cosa que hacía estaba atravesada por el recuerdo de los últimos días, su sonrisa en mi puerta, la conversación en el café, el beso que había cambiado el aire de mi casa. Alrededor del mediodía, escuché un golpe suave en la puerta. Mi corazón reaccionó antes que mi cabeza. Abrí y allí estaba él, sosteniendo una taza que parecía no tener relación con ninguna excusa clara. Creo que esta taza es tuya, la dejaste en mi piso el otro día, dijo. Su voz sonaba tranquila, como si no hubiera nada extraño en esa visita, pero sus ojos parecían decir algo más, algo que no estaba escrito en las palabras. Lo invité a pasar. Todo en ese gesto me pareció tan automático como inevitable. Mientras él dejaba la taza en la encimera, yo me encontré preguntándole si quería café, como si esa fuera la única manera de mantener el equilibrio en la habitación. Preparé 2 tazas y el aroma del café llenó el espacio, un aroma familiar que, sin embargo, en ese momento parecía algo completamente nuevo. Nos sentamos en la mesa de la cocina. Al principio hablamos de cosas triviales, una receta, el clima, una historia sobre la mudanza. Pero pronto el silencio comenzó a ganar terreno, un silencio distinto, no incómodo, sino cargado. Era como si el aire estuviera lleno de preguntas que ninguno se atrevía a formular. Él deslizó los dedos sobre el borde de la taza, y yo seguí el movimiento con la mirada. Era un gesto simple, pero me hizo sentir algo profundo, algo que no tenía nombre claro. Quise decir algo, cualquier cosa que rompiera ese momento, pero las palabras no llegaron. Solo estábamos allí sentados, respirando el mismo aire, escuchando el mismo silencio. Cuando terminó su café se levantó y en lugar de dirigirse de inmediato a la puerta, dio un paso hacia mí. No hubo palabras, ni siquiera una duda visible. Solo un instante en el que nuestros ojos se encontraron. Nos besamos. Fue un beso breve, casi tímido, pero al mismo tiempo inevitable. Cuando nos separamos ambos nos quedamos quietos, como si no supiéramos qué hacer con las manos, con las miradas, con todo lo que ese gesto acababa de significar. Él dijo gracias por el café, con una voz más baja que antes, y yo solo asentí. Se fue, cerró la puerta detrás de él, y la casa quedó en silencio otra vez. Me quedé de pie en el pasillo, escuchando el eco de sus pasos alejándose, hasta que ya no se oyeron. Pasé el resto del día en una especie de estado flotante. Me movía de una habitación a otra sin saber bien qué estaba buscando. Abría cajones, recolocaba libros, como si el orden físico pudiera poner orden en mis pensamientos. Pero nada funcionaba. El beso seguía ahí, en el centro de todo. Por la tarde recibí un mensaje de mi esposo. Una foto de su almuerzo, un comentario sobre lo ocupado que estaba, una promesa de que la semana siguiente regresaría. Miré la pantalla durante un buen rato antes de contestar. Escribí: me alegra que estés bien, y envié el mensaje, pero al leer mis propias palabras sentí que estaban huecas, como si no vinieran de mí, sino de alguien que las escribía solo para cumplir con una costumbre. Preparé la cena tarde, más tarde de lo habitual. Apenas tenía apetito. Encendí la televisión para no sentir el silencio, pero ni siquiera recuerdo qué programa estaba. Era ruido de fondo, nada más. Antes de dormir, me senté en la cama y miré la ventana. Afuera, la calle estaba vacía, las luces de los postes iluminaban la lluvia ligera que empezaba a caer. Me quedé ahí pensando en lo que había pasado, en lo que no habíamos dicho, en lo que habíamos dejado sin definir. Apagué la luz con una certeza extraña, la de que lo que había sucedido no podía deshacerse. No era solo el beso ni el café compartido. Era todo lo que esos pequeños gestos habían movido dentro de mí. Y aunque intentara dormir,
aunque cerrara los ojos y tratara de imaginar otra cosa, esa sensación seguía ahí, persistente, como si se hubiera instalado en mi vida sin pedirme permiso. Desperté con la sensación de que el día tenía un peso diferente, como si cada hora por venir llevara escondida una decisión. Me levanté más temprano de lo normal, quizás para ocupar mi mente o quizás para no pensar demasiado. En la cocina, la cafetera hizo su sonido habitual, pero hasta ese burbujeo me pareció más lento, como si incluso las cosas más simples hubieran cambiado de ritmo. Intenté concentrarme en lo práctico, lavé los platos que habían quedado de la noche anterior, barrí el pasillo, abrí las ventanas para que entrara aire fresco. Sin embargo, incluso esas tareas mecánicas estaban atravesadas por una tensión que no podía disimular ni para mí misma. Había un hilo invisible que me mantenía pendiente de cualquier sonido, de cualquier golpe en la puerta, de cualquier señal que me dijera que él estaba cerca. Cerca de media mañana, escuché su voz en el pasillo, hablando con alguien del edificio. No vi quién, pero el simple hecho de oírlo me aceleró el pulso. Me quedé quieta con el trapo aún en la mano, como si ese sonido pudiera romper algo dentro de mí. Después el silencio volvió y me dejó sola con la sensación de haber esperado algo que no sabía si realmente quería que pasara. Decidí salir a hacer compras, no porque necesitara mucho, sino porque no soportaba seguir dando vueltas por la casa. Caminé hasta el mercado, el que está a unos 20 minutos, y me encontré pensando en detalles que antes no me habrían importado, si le gustaban ciertos tipos de fruta, si cocinaba con especias o solo con lo básico. Me odié un poco por esos pensamientos, pero no pude detenerlos. En el mercado, mientras pesaba tomates y escogía pan, lo vi. Estaba en otro pasillo mirando un estante con una bolsa de verduras en la mano. Me vio también y sonrió una sonrisa discreta, que no llamaría la atención de nadie, pero que para mí tuvo el efecto de un pulso eléctrico. Nos acercamos, intercambiamos algunas palabras sobre lo que íbamos a cocinar, y de alguna manera terminamos caminando juntos por los puestos, eligiendo productos casi como si hubiéramos planeado ese momento. No era una cita. No podía llamarse así. Pero había una naturalidad extraña en ir juntos cargando bolsas, en comentar precios, en reírnos suavemente por la señora que regañaba a todos en el puesto de pan. Era un momento cotidiano, y tal vez por eso mismo se sentía tan poderoso, porque la vida diaria estaba empezando a compartirse sin que nadie lo hubiera dicho en voz alta. Regresamos juntos al edificio, cada uno con sus bolsas. Él se ofreció a llevar las mías hasta la puerta, y yo acepté aunque podía sola. En la puerta de mi casa, me entregó las bolsas y se quedó de pie un segundo más de lo necesario. No dijo nada, solo asintió, y yo hice lo mismo. Ese segundo de silencio fue más largo de lo que debería ser. Cuando entré, la casa olía a pan recién comprado y a algo más intangible, la sensación de que la línea entre lo correcto y lo incorrecto se estaba borrando lentamente. Dejé las bolsas sobre la mesa, las abrí una por una, y pensé en cómo ese simple acto de ir juntos al mercado se había grabado en mi mente con una intensidad absurda. El resto del día fue una mezcla de rutina y pensamientos dispersos. Preparé la comida, respondí mensajes, e incluso hablé por teléfono con mi esposo. Su llamada fue breve, casi idéntica a las anteriores. Me contó sobre el tráfico, sobre un retraso en la oficina, sobre lo cansado que estaba. Yo le dije que todo estaba bien, que no faltaba nada en la casa. Colgué y me quedé mirando la pantalla apagada, escuchando el eco de mi propia voz diciendo esas palabras vacías. Por la tarde decidí ordenar una estantería que llevaba semanas pendiente. Mientras quitaba polvo y recolocaba libros, me encontré pensando en cosas que no tenían nada que ver con libros. Me di cuenta de que había empezado a cuidar mi apariencia incluso en casa, de manera inconsciente. Me cambiaba de ropa aunque no tuviera motivos, me ponía perfume aunque nadie viniera. Era un detalle pequeño, pero lo noté. Y no supe si eso me aliviaba o me preocupaba más. Al anochecer, me senté en la cocina con una taza de té. Miré la mesa, las sillas, la ventana, y me pregunté en qué momento esa mesa había dejado de ser solo mía. No físicamente, claro, pero la presencia de él, aunque no estuviera ahí, se había quedado flotando en cada rincón. Apagué las luces más tarde de lo habitual. Antes de irme a dormir, miré la calle desde la ventana.
La luz del farol iluminaba la acera mojada por la lluvia de la tarde. Pensé en todo lo que había pasado desde aquel primer golpe en mi puerta, en cada gesto pequeño que había ido sumando peso. Me acosté con una certeza silenciosa, algo estaba creciendo, y no había manera de fingir que no lo veía. Tal vez aún podía detenerlo, tal vez aún podía poner distancia. Pero mientras cerraba los ojos me di cuenta de que, aunque quisiera, ya no era la misma persona que había sido antes de esos días. El día amaneció gris con un cielo pesado que parecía presagiar algo, aunque yo intentaba convencerme de que era solo una impresión. Me desperté antes de que sonara cualquier alarma, con esa sensación de estar demasiado alerta, como si mi propio cuerpo supiera que algo estaba a punto de suceder. Bajé a la cocina, puse a hervir agua para el café, y traté de concentrarme en los movimientos cotidianos, abrir la alacena, sacar una taza, medir el azúcar. Pero incluso esos gestos simples parecían cargados de un peso nuevo. Pasé la mañana en un estado inquieto. Ordené la sala, limpié el polvo de los estantes, abrí ventanas para ventilar la casa, pero nada de eso me calmaba. Cada sonido en el pasillo me hacía girar la cabeza, cada golpe de una puerta lejana me aceleraba el pulso. No era miedo, pero tampoco era tranquilidad. Era una mezcla extraña, como si la normalidad estuviera a punto de romperse. A media tarde escuché el timbre. No fue una sorpresa, en el fondo lo había estado esperando. Abrí la puerta, y ahí estaba él. Sostenía un pequeño paquete en la mano, una bolsa con algo que parecía pan o dulces, como si fuera una excusa para venir. Me dijo con esa voz tranquila que parecía disimular algo más, que había horneado de más y pensó en traerme un poco. Lo invité a pasar sin pensarlo 2 veces. No había un plan, no había palabras que marcaran qué iba a pasar después, pero ambos sabíamos que el simple hecho de cerrar la puerta detrás de él cambiaba algo en la habitación. La casa estaba en silencio, un silencio denso, de esos que no se sienten incómodos pero tampoco inocentes. Puso la bolsa sobre la mesa de la cocina. Hablamos de banalidades durante unos minutos, el clima, la lluvia de la noche anterior, algo que había leído en las noticias, pero las palabras eran solo un ruido superficial. Había otra conversación ocurriendo en la mirada, en la forma en que sus manos rozaban la mesa, en cómo yo jugueteaba con una servilleta para no mirarlo demasiado directamente. En algún momento nuestras miradas se encontraron y ninguno apartó los ojos. No hubo un gesto deliberado, ni un discurso previo. Fue un instante que se volvió inevitable. Nos acercamos. Asterisco asterisco pasamos la noche juntos, asterisco asterisco. La noche fue silenciosa y larga. No hubo risas nerviosas ni palabras apresuradas, solo una calma extraña, una complicidad que me resultaba casi irreal y al mismo tiempo demasiado concreta. Cada minuto pasaba con un peso nuevo y yo sentía como algo en mí se acomodaba en un lugar del que tal vez ya no podría moverse. Cuando la luz del amanecer comenzó a filtrarse por las cortinas, me invadió una sensación contradictoria. Por un lado, una calma que no había sentido en mucho tiempo, como si algo en mí hubiera estado esperando este momento sin saberlo. Por otro lado, una punzada de realidad, un golpe de conciencia que no podía ignorar. Me vestí en silencio con movimientos lentos, como si cada prenda pesara más de lo normal. Él no dijo mucho, tampoco hacía falta. Había algo en su forma de mirarme, una mezcla de preguntas y certezas que no requerían palabras. Tomé mi abrigo, me despedí con un gesto breve y salí. El aire de la mañana me golpeó en la cara como una advertencia. Caminé por el pasillo, bajé las escaleras, y cada paso se sentía distinto, más consciente, más medido. Abrí la puerta de mi casa y entré. La cocina olía a café viejo, a la cena de la noche anterior, a esa normalidad que ya no era normal. Me apoyé en la encimera y respiré hondo. No me sentía ni culpable ni inocente. Me sentía consciente. Consciente de que había cruzado una línea de la que no había regreso. Me miré en el reflejo de la ventana y casi no me reconocí. No porque fuera otra persona de un día para otro, sino porque había partes de mí que habían estado dormidas y ahora estaban despiertas. Pasé el resto del día en una especie de silencio interno. Lavé platos, ordené la mesa,
respondí mensajes de mi esposo con palabras que sonaban iguales a las de siempre, pero que ya no significaban lo mismo. Todo se sentía extraño, familiar y desconocido al mismo tiempo. Al caer la tarde encendí una lámpara y me senté frente a la mesa, con las manos apoyadas en la madera. Pensé en todo lo que había pasado en tan pocos días, el primer golpe en la puerta, el café, los roces de manos, los besos, y ahora esto. Me pregunté si había una forma de detenerlo, de poner todo en pausa. Pero mientras lo pensaba, supe la respuesta: ya no había pausa posible. La noche cayó y la casa volvió a quedarse en silencio. Pero no era el silencio de antes. Era un silencio distinto, un silencio que lo contenía todo, la calma, la inquietud, la certeza de que la vida acababa de cambiar para siempre. El amanecer siguiente me encontró despierta mucho antes de que la luz se filtrara completamente por las cortinas. Había dormido poco y mal, despertándome a ratos, con pensamientos que iban y venían como una marea que no me dejaba en paz. Me senté al borde de la cama, con los pies en el suelo frío, y me quedé un largo rato así, sin moverme, sintiendo cómo la realidad de lo que había sucedido la noche anterior se acomodaba lentamente dentro de mí. La cocina estaba en silencio cuando llegué. Preparé café, aunque sabía que apenas bebería un par de sorbos. Todo parecía igual, el mismo aroma, los mismos objetos en la misma posición, pero no lo era. Había una nueva tensión en el aire, como si incluso las paredes supieran que algo había cambiado. Pasé la mañana haciendo tareas automáticas, barrí, doblé ropa, lavé algunos platos. Movimientos mecánicos, repetitivos, que me daban la ilusión de orden. Pero por dentro nada estaba en orden. Cada cosa que tocaba me hacía pensar en lo que había ocurrido, en el momento en que crucé la puerta de su piso, en cómo todo cambió a partir de ahí. El teléfono sonó. Era mi esposo. Contesté y escuché su voz cargada de cansancio, pero con un tono rutinario, casi como si estuviera repasando una lista. ¿Cómo está todo? ¿Has dormido bien? ¿Falta algo en la casa? Respondí con frases cortas, sonando más tranquila de lo que realmente estaba. Me sorprendió mi propia voz, era la de siempre y sin embargo, sentía que no decía nada de lo que realmente pasaba. Colgué y un mensaje entró apenas unos minutos después: regreso antes de lo planeado. Quizás mañana o pasado. Leí esas palabras varias veces. Sentí un nudo en el estómago. No sabía si era miedo, ansiedad, alivio o todo mezclado. Me quedé un momento mirando la pantalla, como si las letras fueran a cambiar si las veía el tiempo suficiente. Pero no cambiaron. Guardé el teléfono y me lancé a limpiar la casa como si dependiera de ello. Sacudí alfombras, ordené armarios, fregué el suelo. No era solo por él, no era solo por la idea de que volviera y quisiera verlo todo impecable. Era una manera de lidiar con la presión que me aplastaba el pecho. En un momento escuché pasos en el pasillo. Me quedé quieta. El golpe en la puerta llegó segundos después. Abrí, y era él. El vecino. Traía una bolsa en la mano con algo de pan y fruta. Pasé por la panadería y pensé en ti, dijo con una sonrisa contenida. Lo invité a entrar, aunque mi cabeza gritaba que no debía, que no era el momento. Pero lo hice igual. Nos sentamos en la mesa de la cocina. El sol de la tarde entraba por la ventana, dándole a todo un tono dorado que parecía suavizar incluso lo que no podía suavizarse. Él dejó la bolsa, habló de la panadería, de la señora que atendía allí. Yo respondí, pero sentía que las palabras eran solo una superficie. Había algo más debajo, algo que los dos entendíamos sin decir. Él notó que yo estaba inquieta. Lo sé por qué me lo dijo, ¿pasa algo? Yo negué con la cabeza, pero mi voz no acompañó el gesto. Le conté lo del mensaje de mi esposo, su regreso antes de lo previsto. Él asintió en silencio sin apartar la mirada, como si estuviera buscando las palabras correctas y decidiera no decir ninguna. El silencio entre nosotros fue largo, no incómodo, pero sí denso. Luego se levantó, tomó la bolsa y dijo que debía irse, que tenía cosas por hacer. Asentí. Lo acompañé hasta la puerta y cuando se fue cerré despacio, quedándome apoyada en la madera, respirando hondo.
El resto del día fue una sucesión de gestos mecánicos. Puse una lavadora, preparé una cena ligera, contesté 2 mensajes de mi esposo sin mirar demasiado la pantalla. Todo se sentía como una coreografía, pero dentro de mí había una tormenta. Cuando la noche cayó me senté en la mesa con una taza de té. La casa estaba tranquila, pero yo no lo estaba. Pensaba en lo que había pasado, en lo que habíamos hecho, en lo que no se podía deshacer. Y ahora, con el regreso de mi esposo tan cerca, el peso de todo eso se volvía aún más intenso. Miré por la ventana. La calle estaba casi vacía. Pensé en los días pasados, en cómo cada pequeño momento se había ido sumando hasta llegar aquí. Y sentí con toda la claridad del mundo, que la calma de antes ya no volvería. Porque no era solo que él regresara. Era todo lo que yo ya había cambiado. Me desperté con el sonido de un coche aparcando en la calle, un ruido que normalmente habría pasado desapercibido, pero que esa mañana hizo que mi corazón se acelerara como si hubiera escuchado una alarma. Me quedé inmóvil en la cama, tratando de reconocer el motor, los pasos, el portazo. Y entonces lo supe. Era él. Mi esposo. Había vuelto antes de lo previsto, tal como había dicho en aquel mensaje. Me vestí rápido con la sensación de que el tiempo corría más deprisa que yo. En la cocina, el aire estaba cargado, como si las paredes hubieran absorbido todos los secretos de los últimos días. Me detuve un instante frente a la mesa, mirando cada objeto, cada detalle. La botella de vino de aquella cena ya no estaba, pero había otras pequeñas cosas, una taza que no solíamos usar, un plato que no recordaba haber sacado, una servilleta que no estaba donde debía. Todo eso se convirtió de pronto en posibles delatores. Escuché el sonido de su maleta en la puerta. La llave giró en la cerradura y sentí un vuelco en el estómago. Respiré hondo y abrí la puerta con una sonrisa que sentí forzada incluso antes de que apareciera en mi cara. Allí estaba él con el rostro cansado del viaje, pero con una expresión amable, casi aliviada. Me abrazó. Yo correspondí, pero noté que mi cuerpo estaba tenso, rígido de maneras que él probablemente no notó. Entró, dejó la maleta junto a la pared y empezó a contar detalles del viaje, los retrasos, el hotel, la comida que no le había gustado. Su voz llenaba el aire como si quisiera devolver a la casa la rutina que había perdido. Yo asentía, respondía, hacía preguntas cortas para que hablara más. Era más fácil escucharlo que hablar. Pero mientras él hablaba, mis ojos buscaban cualquier cosa en la casa que no cuadrara. Caminé discretamente por la sala, enderecé un cojín, recogí una taza, escondí una revista que no recordaba haber dejado ahí. Cada gesto era rápido, casi invisible, pero para mí tenían un peso enorme. En un momento me miró y dijo, «Estás muy callada». Sonreí y respondí algo sobre el cansancio, sobre no haber dormido bien los últimos días. No insistió, pero sentí su mirada en mí un segundo más de lo normal. La tarde avanzó y la casa volvió a llenarse con los sonidos habituales de su presencia, la cafetera, el clic de su maleta al abrirse, el zumbido de su afeitadora en el baño. Cosas normales, familiares, que sin embargo me parecían ajenas. Yo me movía como si estuviera siguiendo una coreografía conocida, preparando café, sacando platos, preguntándole si quería algo de comer. Pero dentro de mí había un nudo constante, una tensión que no me dejaba respirar con calma. Mientras él desempacaba, encontré algo que me hizo detenerme, una taza en la cocina, de esas que nunca usábamos, la misma que él, el vecino, había dejado unos días atrás. Estaba limpia, pero verla ahí me hizo sentir como si brillara. La tomé rápido y la guardé en el fondo del armario, debajo de otras. Lo hice con la rapidez de quien esconde una carta de amor en un cajón. Por la noche nos sentamos a cenar. Él contaba anécdotas de su viaje e historias pequeñas, una camarera simpática en un restaurante, una calle bonita que había visto desde el taxi. Yo sonreía, asentía, y llenaba mi copa de agua una y otra vez solo para tener algo que hacer con las manos. Cada vez que su mirada se cruzaba con la mía, sentía una punzada. Después de cenar, él se quedó viendo la televisión en el salón, y yo aproveché para ordenar la cocina. Lavé cada plato con una meticulosidad casi obsesiva,
como si de esa manera pudiera borrar cualquier rastro, cualquier olor, cualquier señal de lo que había pasado en esa mesa, en esa casa. Mientras secaba los vasos, escuché su voz desde el salón, llamándome para que me sentara con él. Respondí que ya iba, pero tardé a propósito, necesitando unos minutos más para recomponer mi expresión, mi respiración. Cuando finalmente me senté a su lado, la casa estaba en calma. Él puso una mano sobre la mía, un gesto sencillo, cotidiano, pero que me provocó un estremecimiento. No por lo que era, sino por lo que me hizo sentir, un recordatorio de lo que había sido, de lo que aún era, y de lo que ya no podría volver a ser del todo. Nos fuimos a dormir más tarde de lo habitual. Él se quedó dormido casi de inmediato, respirando con esa tranquilidad de siempre. Yo, en cambio, permanecí despierta, mirando el techo en la oscuridad. Escuchaba su respiración y pensaba en los días pasados, en cada instante que me había traído hasta aquí. Sabía que la calma que él traía consigo, la rutina que llenaba de nuevo la casa, no borrarían lo que había pasado. Podían cubrirlo, disimularlo, pero no borrarlo. Y mientras el reloj avanzaba en silencio, entendí que esa sería mi vida a partir de ahora, una vida de sonrisas forzadas, de frases correctas, y de un secreto que, aunque invisible, lo cambiaba todo. La mañana siguiente comenzó con una luz fría que apenas lograba atravesar las cortinas. Me desperté temprano, no porque quisiera, sino porque el sueño se había vuelto ligero, interrumpido por pensamientos que no me dejaban descansar. Escuchaba la respiración tranquila de mi esposo a mi lado y me quedé inmóvil, observando cómo la rutina de siempre parecía seguir intacta para él, mientras que para mí todo estaba marcado por lo que había ocurrido. Me levanté en silencio, tratando de no despertarlo. Fui a la cocina, puse la cafetera y me quedé mirando cómo el vapor se elevaba lentamente. Era un gesto cotidiano, uno de los cientos que hacía cada día, pero ahora se sentía distinto. Cada detalle, cada pequeño acto parecía tener un eco, como si me recordara constantemente que mi mundo ya no era el mismo. Mientras preparaba el desayuno, escuché cómo él se levantaba, cómo la puerta del baño se cerraba, cómo el agua de la ducha comenzaba a correr. Los sonidos eran familiares, pero me parecían más fuertes, más presentes, como si me obligaran a reconocer la normalidad que estaba intentando recuperar. Puse pan en la tostadora, corté fruta, serví café. Movimientos mecánicos que me permitían no pensar demasiado, aunque en realidad pensaba en todo. Nos sentamos a desayunar. Él hablaba de cosas simples, del clima, de lo que planeaba hacer en el día, de llamadas de trabajo que debía atender. Yo asentía, respondía lo necesario, intentaba sonreír en los momentos correctos. La conversación parecía normal, pero por debajo había una corriente silenciosa. Sentía que cada palabra mía era medida, que cada gesto debía ser natural, aunque nada me saliera natural. Después de desayunar, él se dedicó a ordenar algunas cosas de su maleta. Yo aproveché para limpiar la mesa y lavar los platos, no tanto porque hiciera falta, sino porque necesitaba tener las manos ocupadas. Cada vez que lo veía pasar por el pasillo con sus pasos tranquilos, sentía una punzada de ansiedad. No porque hubiera hecho algo sospechoso, sino porque mi propia mente no podía dejar de pensar en los días anteriores, en los momentos que ahora estaban grabados en mí. El día avanzó en una especie de rutina forzada. Fuimos al supermercado juntos, algo que no hacíamos desde hacía tiempo. Caminamos por los pasillos hablando de lo que faltaba en casa, eligiendo productos, discutiendo sobre marcas como siempre. Pero cada vez que él me sonreía, sentía una mezcla de ternura y culpa, como si esas dos emociones chocaran entre sí. De regreso, ayudó a guardar las compras en la cocina. En algún momento tomó un vaso del armario, uno de los vasos que él, el vecino, había usado días atrás. Lo vi en sus manos y sentí que el aire se detenía por un segundo. Pero él no notó nada. Lo usó, bebió agua, lo dejó en la mesa. Y yo tuve que recordarme que todo, absolutamente todo, debía parecer normal. Por la tarde él salió un momento a hacer unas llamadas afuera, y la casa quedó en silencio otra vez. Me apoyé en la encimera y respiré hondo. Miré la mesa, la ventana, las sillas. Todo parecía igual, pero yo sabía que había una historia oculta en cada rincón,
una historia que él no conocía y que yo no sabía si algún día se atrevería a salir a la luz. Cuando volvió, la tarde siguió como si nada. Preparamos la cena juntos. Me contó una historia de su trabajo que me hizo reír un poco, y ese momento de risa me sorprendió. Por un instante sentí que las cosas podían volver a ser simples, aunque sabía que no lo eran. Después de cenar, se sentó en el sofá a ver televisión. Yo me senté a su lado fingiendo interés en lo que pasaba en la pantalla. Sentí su mano sobre la mía, un gesto cotidiano, familiar. Y mientras sentía ese contacto, me di cuenta de que era un recordatorio. Un recordatorio de lo que había sido, de lo que aún teníamos, y también de lo que ya no podía ser del todo igual. Cuando llegó la hora de dormir, subimos juntos al dormitorio. Él se durmió rápido con la calma de siempre. Yo, en cambio, me quedé despierta mirando el techo. Escuchaba su respiración y pensaba en todo lo que había pasado, en lo que habíamos compartido y en lo que nunca sabría. Sabía que la historia que había comenzado con un simple golpe en la puerta, con una cena improvisada y con palabras aparentemente inocentes, había cambiado mi vida. Sabía que la normalidad podía fingirse, pero no recuperarse del todo. Y mientras cerraba los ojos, entendí que ese sería mi secreto. Un secreto que viviría en silencio, en cada gesto, en cada mirada, en cada sonrisa forzada. Un secreto que no desaparecería, porque aunque el mundo siguiera su curso,